Bueno, y ahora vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué les parece? Porque si no los veo muy calladitos. ¿Por qué hemos venido hoy? Porque Dios lo permite. ¿Alguien más? Agradecimiento a Dios. Bien. A algunos parece que no sabemos por qué hemos venido, ¿no? Nos hemos acostumbrado. Amén, también por eso. Todas son válidas las respuestas porque es cierto, venimos a escuchar la palabra de Dios, vinimos a alabar juntos al Señor, porque lo hacemos en casa en la semana, pero hoy, como parte de la familia, nos juntamos todos acá a alabar al Señor. Pero también es que nuestra vida es como un hilo, ¿vieron? Si lo vamos a tomar, o yo agarré esa figura, ¿vieron? Uno va haciendo el hilo y lo va desarrollando. No sé si han visto hilar alguna vez en el campo. A medida en que van hilando la lana, lo van haciendo el hilito. Bueno, nosotros vamos por esta parte, pero acá, hasta esta parte donde llegamos a las 11 y pico, nuestra vida sigue porque el Señor dice, Lamentaciones 3, por favor, Manu. A ver qué dice, y vamos a ver cómo empezó el hilo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Entonces, hoy vinimos, por cierto, para alabar, para escuchar la palabra del Señor, todo lo demás, pero es primeramente porque el Señor renovó su misericordia. Hay personas que quizás hoy no se han levantado ya, pero nosotros, por misericordia de Dios, estamos en este lugar. Amén. Hoy es nueva. Dice la palabra del Señor que hoy la misericordia es nueva. La de ayer estuvo buena, pero ya pasó. La de hoy es nueva y la de mañana será más nueva que la de hoy. Amén. Si el Señor permite que nos levantemos. Y si no permite que nos levantemos, vamos a estar mucho mejor de lo que estamos acá. Porque vamos a estar en la presencia del Señor. Esto me dejó meditando porque no sé si han prestado, supongo que todos hemos prestado atención a la palabra del último domingo. ¿Recuerdan que predicó el otro domingo cuando estuvo el pastor Raúl? ¿Se acuerdan? Algo que a mí me marcó y que me hizo es las situaciones que él pasó con sus hijas y con su esposa. ¿Recuerdan? Bueno, ¿qué decía él? Dice que en un momento orando por esto, en un momento dijo que, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y la voluntad del Señor cuál fue? Renovar la misericordia sobre la vida de sus hijas y sobre la vida de su esposa. Si así no hubiera sido, hoy no conoceríamos a sus hijas o su esposa no estaría con nosotros. Entonces, nuevas son sus misericordias. Esto también me dio para otras cosas, pero eso lo vamos a compartir en otro momento. Pero es por la misericordia y la gracia de Dios es que nosotros podemos estar acá. Recuerden, vamos a repasar conceptos. ¿Qué es lo que es misericordia? No recibir lo que merecíamos. Y gracia es recibir lo que no merecíamos. Entonces, delante del Señor, gracias a Dios, nos movemos con eso. Hoy la misericordia es renovada porque el Señor no nos da lo que realmente nos merecíamos. Y la gracia es que tenemos muchas cosas que no merecíamos que Dios por amor nos da. Amén. Otra cosa que meditaba con respecto a esto es que nos acostumbramos a pensar en la gracia y en la misericordia en tiempos de prueba. Pero ¿qué del día a día, de los hechos cotidianos? Lo que nos pasa, lo que vivimos día a día en las cosas pequeñas, ¿no también es por gracia y misericordia de Dios? Pero a veces como que no lo vemos, como que es algo natural. Respirar es natural, obviamente, porque no tengo que pensar en eso. Pero es por gracia y misericordia de Dios que lo hago. Y muchas otras cosas. Disfrutar de una familia es por gracia y misericordia de Dios. Porque si hubiera sido por mí, yo no tendría mi familia ahora, nos hubiéramos separado hace rato. Pero por gracia y misericordia de Dios es que estamos juntos. Y eso es algo que a veces lo perdemos de vista. Pensamos que tenemos que acceder a eso cuando estamos pasando por pruebas. Pero en realidad siempre está en nuestras vidas. Oramos para que el Señor se muestre en una situación. Pero cuando tenemos ese día a día, oramos a veces, Señor, tengo que hacer las compras. Muéstrame tu gracia y tu misericordia en este tiempo. Bueno, hoy no suben tanto los precios, pero van subiendo. O que a veces no llegamos a fin de mes. Señor, en eso también, ayúdame que se muestre. Y fíjense, aún en algunas cosas que a veces oramos bien por alguna situación, pero se nos van algunos detalles. Por ejemplo, en Hebreos 11:11, Manu. Cuando alguien espera un hijo, ¿por qué oramos?
para que el niño salga bien, ¿no es cierto? Que salga sanito, parecido al papá, si sale bonito, ¿no es cierto? Algunos oran para que salga parecido a la mamá, para que salga bonito. ¿eh? Pero que salga bien, que vaya todo bien, que la mamá esté cubierta. Pero fíjense en Sara. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir. Era una mujer mayor. Ahí me puse a pensar, porque cuando he orado por hermanas que están embarazadas, siempre he orado por esto, para que el bebé salga bien, para que el Señor guíe todo, pero nunca oré para que la mamá tenga fuerza. ¿Mm? Si cuesta, a veces, supongo, no sé, nunca he tenido un chico, pero si cuesta, ¿eh? Cuando uno está joven y está fuerte, ¿cuánto más para una mujer que está ya en una edad muy avanzada? No hubiese sido posible, para colmo no es como ahora que le hacían una cesárea. ¿eh? Necesitaba fuerzas para concebir. Bueno, en esto también tenemos que orar. Y en esto también el Señor mostró su misericordia para con Sara, porque le dio fuerzas para concebir. Génesis 21, fíjense lo que eso también trae para nuestras vidas. Génesis 21:1, por favor, Manuel, primero. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Si hubiéramos visto, o si lo podés volver a Hebreos 11:11, dice que Sara dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era ¿qué? El que lo prometió, que era fiel quien había hecho la promesa. Entonces dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. La promesa de Dios se cumplió. Le dio un hijo, lo maravilloso. Pero aún en los pequeños detalles también estuvo Dios, aún en que ella tuviera fuerza para concebir. Entonces, por ahí pedimos por situaciones, por cosas que estamos pasando, pero aún en las pequeñas cosas, el Señor también ahí está mostrando su gracia y su misericordia. Génesis 21:6, por favor, Manu. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Aun cuando estamos medios bajoneados, aún tenemos que pedirle al Señor su gracia y su misericordia para que en medio de las situaciones o de lo que tenemos que pasar, podamos reír, que tengamos gozo en medio de la situación. ¿Se acuerdan de David cuando fue a una campaña y volvió y le habían robado todo, se habían llevado a toda la familia, a todos? ¿Qué dijo él? El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, él que hubiera pedido el milagro, hubiéramos orado para recuperar todo, pero también para que uno tenga fortaleza para enfrentar la situación. ¿Sí? A veces la vida como decía el pastor en algún momento, la vida nos trae como loro ¿a qué? A los toallazos, ¿o no? Venimos allá aleteando con las plumas para todos lados, pero necesitamos también a veces en medio de esto tener ese gozo e incluso hasta poder reír en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque no confiamos en lo que estamos pasando, no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que estamos confiando en aquel que nos ha hecho una promesa. Jeremías 29:11, ¿se acuerdan cuál es la promesa? Ro, ¿te acordás? Yo sé. Amén. Ella lo dijo rápido, pero cuando estamos pasando por situaciones vamos realmente derramando cada palabra delante del Señor para ver cumplidas esas promesas para nuestras vidas. Con esto de la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios hay algunas consideraciones. La fidelidad de Dios no depende de nuestro proceder o de mi respuesta delante del Señor. Timoteo 2, por favor, Manu, el 13. Dice, si fuéramos infieles, ¿Él qué hace? ¿También se pone infiel con nosotros? Permanece fiel. Obviamente, por ahí Él hace promesas a nuestras vidas, pero nosotros en medio de todo esto, medio que nos vamos al pasto, como dicen los chicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Quizás la promesa se demora un poco más en llegar, porque el hecho de que nos desviemos es porque todavía nuestro corazón no está preparado. Pero a pesar de todo, el Señor sigue permaneciendo fiel. Él hizo una promesa y la va a cumplir hasta las últimas consecuencias. Cuando Él dice, cree tú, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Creen que el Señor se olvidó de eso? ¿Creen que si yo le fallo en algo, Él se va a olvidar de eso? No, va a seguir. Primeramente para restaurar mi vida, para ponerme en orden con Él, pero también por mi familia. Obviamente va a respetar la decisión. Oramos para ver cumplido esa promesa y estoy seguro de que Dios va a utilizar hasta el último de los recursos para que esa promesa se cumpla. Hoy nosotros tenemos nuestra hija que está apartada, pero yo sé que Dios es fiel.
En mí queda orar, amarla, darle un buen testimonio, mostrarle al Señor cuando así se pueda, pero yo sé que Él es fiel. Él va a hacer hasta lo último para cumplir su promesa. Amén. Aunque yo no lo vea, porque puede que yo me muera y no lo vea, pero Dios no se muere. Él va a seguir trabajando en la vida de mi hija. El Señor es fiel. Otra cosa que hay que considerar, el Señor no es más fiel cuando somos buenos que cuando no lo somos. Vieron que a veces por ahí tenemos como decía, nuestra ida al pasto, pero el Señor no es que es más fiel cuando yo estoy bien y cuando no estoy ahí medio que me deja, no. Su fidelidad es siempre la misma. Su misericordia también. Su gracia sobre mi vida también. No es porque si yo estoy bien, Él me favorece más. Es siempre lo mismo. Nuestras circunstancias y emociones no significan que el Señor se haya olvidado o me haya abandonado. ¿No les pasa eso? Que a veces, a pesar de estar bien con el Señor, de buscar del Señor en medio de una situación, es como que parece que el Señor ha guardado silencio. ¿Quién es? ¿Campos el que canta el sonido del silencio? ¿Vieron? A veces nos pasa eso. Oramos y no vemos respuesta. Parece que Dios está atendiendo otras cosas. Pero bueno, no significa que el Señor nos haya olvidado. También el sentirme distante delante de Dios no es prueba de que Él esté lejos. Porque cuando uno está haciendo bien las cosas con Dios, como que sentimos esa cercanía de Dios porque yo me siento así. Pero cuando estamos fallando, vieron que por ahí tenemos nuestras cosas por ahí, es como que a veces pensamos que hemos tomado distancia del Señor. En realidad es un sentimiento nuestro, porque Él está siempre con nosotros y está atento a nuestras situaciones. Obviamente quiere reencaminarnos para que nosotros nos sintamos también bien. Pero no es que el Señor se aleja o se acerca si yo me porto bien o no. Él siempre está. Y me va a ayudar para que yo tenga una vida correcta delante de Él. El Señor sigue siendo fiel cuando lo amamos y lo buscamos de todo corazón. Pero también sigue siendo fiel cuando a veces no correspondemos a ese amor. Sigue siendo fiel cuando tenemos necesidad o cuando estamos en abundancia. A veces vieron que tenemos poco o a veces tenemos mucho. En cualquiera de las dos situaciones el Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue siendo fiel cuando estamos conscientes de Él, porque Él dice que Él estará con nosotros todos los días. Y aun cuando vivimos no tan conscientemente de eso, aún Él sigue siendo fiel. El problema es que a veces el tema de la fidelidad lo vemos de manera diferente a lo que lo ve nuestro Padre Celestial. Queremos que Dios nos ayude, ¿cómo? En mis términos. Señor, yo necesito esto, pero de esta forma. Ya le ponemos la agenda, le marcamos la agenda a Dios, cómo Él tiene que obrar. Es más, si me da el poder un ratito para que yo solucione las cosas, cosa que Él ni siquiera se tenga que molestar. Pero, ¿qué pasa? Nosotros queremos ser libres de nuestros problemas, sanados de todas las enfermedades, libres de cualquier preocupación económica, pero la fidelidad de Dios no se mide por si se cumple o no nuestras necesidades o lo que necesitamos de forma inmediata. La fidelidad de Dios se ve a través del paso del tiempo en lo que Dios va haciendo para nosotros. Quizás hoy yo creo que el Señor tendría que hacer esto para que a mí me vaya bien y para que yo pueda sentir la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios. Pero el Señor está viendo mucho más allá. Porque si hoy me diera la salida de la situación, quizás yo el día de mañana me aparto del Señor. Y Él quiere la sanidad o la vida acomodada nuestra completa. No solo está mirando en una situación acá, sino que está mirando en la vida eterna. Que eso es lo más importante para nosotros. El tema es que a veces pensamos acá en lo cortito, en lo que nos va pasando acá en el mundo. Tenemos que pensar siempre tener una vista en la eternidad. Y ahí vamos a ver la manifestación de Dios, la fidelidad siempre, en las cosas grandes como en la vida cotidiana. Cuando aprendemos a ver la fidelidad del Señor en la vida diaria, no solo en las circunstancias adversas, es que nuestra vida ya cambia. Porque lo aprendemos a ver en todo sentido, en todo momento. Una vez mi esposa ya contó el testimonio, que a ella le costaba levantarse temprano para orar. ¿Qué pasó? El Señor un día le mandó un par de pajaritos. Pajaritos ahí, piu, 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 piu. Y ella se despertaba con eso, y ya ella ponía el despertador, algo que hiciera ruido, no se levantaba. Pero los pajaritos sirvieron para que ella se levante. Y de ahí se levantaba y oraba. ¿Amén? Entonces, en esas pequeñas cosas, ella lo tomó como un milagro del Señor. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros aprendemos a ver a Dios en cada situación que vivimos, es porque ahí nuestra vida está escondida en Él. ¿Se acuerdan que hay una canción que dice ahí?
Cuando nosotros aprendemos a ver a Dios en eso, nuestra vida ya se encuentra escondida en Él. Y no nos andamos escondiendo de los problemas, que muchas veces medio que le queremos huir, pero bueno, a veces son situaciones que vienen a nuestra vida y si confiamos en que Dios está al control de todo eso, bueno, Señor, esperamos en vos a ver qué es lo que vas a hacer. Hay un salmista, el salmista que hizo un salmo, el Salmo 100, por favor, Manu. El título del salmo es Exhortación a la gratitud, es un salmo de alabanza. Dice, cantad a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esto téngalo en cuenta porque hay un tema que quiero tocar también, pero que no sé si va a ser la próxima que me toque o la otra. Pero tiene que ver con esto. Venid a servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Me parece que me pasé el primero, ¿no? El 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. ¿Y para cuándo su misericordia? Para siempre. Y su verdad por todas las generaciones. Porque para siempre es su misericordia. Ya vamos a ver otro salmo donde habla mucho de que es para siempre su misericordia. Y acá volvemos de nuevo a Lamentaciones. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hay otra versión que dice, y que me gustó mucho, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Esa es la fidelidad de nuestro Dios y lo que cada día nos ayuda a levantarnos. La fidelidad de Dios no se basa en las circunstancias, sino que se basa en la naturaleza de Dios. Por eso Él es fiel, porque parte de su naturaleza es la fidelidad. A pesar de que no siempre entendemos lo que está haciendo o por qué permites algunas situaciones, siempre podemos confiar en quién es Dios y que su promesa y su fidelidad no se vuelven atrás nunca. Entonces quizás hoy no lo entendemos, quizás no sabemos por qué, pero si dejamos que Dios esté al control de las cosas, yo confío en sus promesas. A veces duele, a veces nos quitan el sueño, a veces nos sacan lágrimas, pero confiamos en la fidelidad de Dios. Amén. Hay un salmo que yo cuando lo leo digo, se quedó sin letra el salmista, pero fíjense, en Salmo 136, mano, no sé si lo pudiste poner por partes. Más o menos, no. Bueno, vamos por versículo. Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es. Alabad al Dios de los dioses, ¿por qué? Siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, ¿por qué? Porque me parece que se quedó sin letra el salmista, pero ha aprendido a reconocer la misericordia de Dios que es para siempre. En el 4 dice, al único que hace grandes maravillas, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas. Yo voy más rápido, Manu, no sé si lo querés ir pasando. Al que hizo las grandes lumbreras, al sol que enseñoree en el día, la luna y las estrellas para que enseñoreen en la noche. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. El hecho de tener el sol, la luna y las estrellas es parte de la misericordia de Dios. Y a veces yo ni me doy cuenta. El sol está, me doy cuenta si me molesta. La luna, a veces, salvo que esté muy linda, la veo o no. Las estrellas, pero son parte de la misericordia de Dios. No solo en lo que hizo, también dice en el 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. Ahí sí vemos la gracia y la misericordia, porque son obras potentes, ¿o no? Hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo en el ejército, porque su misericordia es para siempre. Después, cuando pasaron el desierto, ¿qué pasó? Al que hirió a grandes reyes,
mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo. ¿Se acuerdan quién es Sehón? Si no van a tener que leer el Antiguo Testamento. A Og, rey de Basán, y dio la tierra en heredad a ellos, dio a la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Les dio un lugar donde ellos pudieran vivir. Ahí se vieron también la misericordia de Dios. Y también para nosotros sirven estas promesas y sigue. Al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Alguna vez hemos estado abatidos o no? A pesar de estar con el Señor, hemos pasado situaciones. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, al que da alimento a todo ser viviente. A veces damos gracias en la mesa por costumbre, ¿o no? Oramos y a veces uno dice, realmente no sé si fui tan agradecido al Señor como tendría que ser. Porque si Él no hubiera renovado su misericordia, capaz que yo hoy no tuviera nada para comer. Al que lo hemos pasado en algún momento, sabemos lo importante que es tener un plato de comida, sobre todo para cuando tenemos hijos. Bueno, a veces por misericordia de Dios es que la tenemos. Alabad al Dios de los cielos, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Amén. En todas las situaciones de la vida necesitamos el ancla de la inmutable fidelidad de Dios para alentarnos. Siempre. Aun cuando las cosas no están saliendo o yendo como uno quiere, como cuando las cosas están yendo como uno quiere. Porque a veces cuando las cosas no están bien en nuestra vida, según nosotros, tenemos que tener esa ancla, porque si no nos vamos para cualquier lado. Pero cuando tenemos esa ancla en Dios, es que a pesar de que la cosa se ve por ahí media negra, confiamos en quien tiene el control de todo. Esa tiene que ser nuestra ancla. Y cuando las cosas están yendo bien, también tenemos que tener un ancla. Porque a veces nos está yendo tan bien que nos olvidamos de por qué nos está yendo tan bien. Que por gracia y misericordia de Dios es que estamos en esa situación. Porque si Él no me hubiera dado toda su bondad sobre mi vida, yo no estaría tan bien como estoy. Entonces, necesitamos el ancla para no olvidarnos y creer que nosotros mismos hemos conseguido todo, sino que por gracia y misericordia de Dios es que lo tenemos. Y esto nos tiene que llevar a anclarnos en algunos conceptos que vienen de parte de Dios. Estos chicos, si ya se quieren preparar, no ha sido tan largo, pero sí a mí me tocó mucho en esta semana todo esto. Primero, en su omnisciencia. ¿Qué sabemos que es omnisciencia? Exacto. También encontramos seguridad en el hecho de que el Señor lo sabe todo. Eso es ser omnisciente. Nosotros a veces sabemos, yo por ejemplo, de acá al otro lado de la pared ya no sé qué está pasando. El Señor lo sabe. Entonces eso tiene que ser un ancla. Yo cuando voy enfrentando situaciones no veo más de la pared, pero el Señor ve más allá. Entonces eso tiene que ser un ancla para que yo diga, bueno, permanezco en el Señor y sé que Él conoce todo. Él entiende todos los detalles, la faceta de lo que está pasando, así como el resultado final. A veces nos da a conocer el resultado final, otras veces nos deja en la espera. Pero a veces tenemos que confiar. Y yo creo que muchas veces no nos muestra el resultado final, porque si lo supiéramos, nosotros vamos a meter la mano para mejorarlo y vamos a terminar arruinando todo. Entonces, es mejor ir paso a paso, dependiendo en cada paso del Señor. Él dirige nuestra vida para llevar a cabo sus objetivos. Romanos 8:28, ¿se acuerdan lo que dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A veces no entiendo, Señor, para qué ayuda esto, pero bueno, supongo que va para bien, porque vos eres mi ancla. Vos lo sabes todo, para allá vamos, así con los ojos cerrados. ¿Vieron como los boxeadores cuando le están pegando? A veces se ponen así hasta que puedan sacar una piña. Bueno, muchas veces nos encontramos así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, somos llamados. Todos somos llamados. El hecho de estar acá, de que Dios renovó su misericordia, es porque algo el Señor nos quiere decir en este día. Entonces, nuestra ancla es la omnisciencia de Dios, también la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir ser omnipotente? Que es todopoderoso. Podemos tener la seguridad de que Él es plenamente capaz para dar respuesta a todas mis necesidades y controlar cada una de las circunstancias. Efesios 6:10, ¿qué dice, Manu? Por lo demás, antes de ponernos la armadura, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. El otro día lo tocamos al tema en el grupo, ¿se acuerdan? Cuando habla de la armadura de Dios es ponerse toda la armadura para resistir los ataques del enemigo. Pero ustedes han visto lo que son las armaduras, lo que eran en esa época. Eran pesadas. Había que tener fuerza para sostenerlas. Si bien te protegían de flechas, de los espadazos, pero había que aguantarlas. Bueno, primero acá dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podamos calzarnos la armadura, enfrentar las situaciones y después poder estar firmes. Firmes por dentro para aguantar y firmes por fuera para que no nos afecte lo que venga. ¿Amén? Dijimos, nos anclamos en su omnisciencia, en su omnipotencia y en su omnipresencia. ¿Qué es lo que es omnipresencia? El Señor siempre está con nosotros en cualquier lugar. Y cerramos con Hebreos 13:5, por favor, Manu. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, cada día que nos levantemos, le demos gracias al Señor porque ha renovado su misericordia y porque es nuestra ancla, el que nos va a tener siempre cerquita de Él, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Amén.